Saludo, mi nombre es Helen Hernández, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignatura Legislación Laboral, y este video tiene como fin hablarle a la Mina Montgomery referente a los elementos del contrato de trabajo. Y en este video hablaremos sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo por el que una persona con la capacidad legal para trabajar se compromete personal y voluntariamente a realizar un trabajo para otra persona, que puede ser física o jurídica, bajo su autoridad y a cambio de una remuneración. Para que sea válido dicho acuerdo debe tener al menos los siguientes elementos esenciales. 1. La identidad de las partes del contrato de trabajo. 2. La duración de la jornada laboral. Se debe especificar la fecha del comienzo de la relación laboral y, en el caso del contrato de duración determinada, su duración previa. Además, se deben especificar el número de horas semanales que realizará el trabajador. 3. El domicilio social de la empresa, o si esto no es posible, el domicilio del empresario y el lugar de trabajo en el que el trabajador presta habitualmente sus servicios, y si el trabajador presta habitualmente sus servicios en distintos centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o ambulantes, deberá indicarse esta circunstancia. 4. La categoría o grupo profesional del puesto de trabajo que ocupa el trabajador. Se deberá realizar una previa descripción del puesto de trabajo, de forma de que se le permita al trabajador conocer con suficiente claridad el contenido específico del trabajo. 5. La cuantía del salario base inicial y de los posibles complementos salariales adicionales, así como la periodicidad con la que se paga. 6. La duración de las vacaciones y las condiciones en que se disfrutarán. 7. Los plazos de preaviso que deben respetar tanto el empresario como el trabajador en caso de rescisión del contrato. 8. El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, indicando los detalles específicos que permiten identificarlo. La estabilidad laboral reforzada cobra su especial importancia cuando el trabajador se halla en una situación de debilidad manifiesta. Esto dado que le garantiza permanecer en el empleo, obtener los correspondientes beneficios salariales y las prestaciones sociales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Entre las normas internacionales que dan garantía al derecho a la estabilidad laboral reforzada como derecho fundamental sobresalen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, y la sentencia del caso de Lagos del Campo de Perú 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional es un órgano colegiado de quien se espera que, a través de su debate judicial, logre la mejor interpretación de los temas sometidos a discusión derivados de los reclamos de justiciabilidad realizados por los ciudadanos y establezca los alcances de aquella justicia no evidente en el ordenamiento jurídico nacional. Así las cosas, es pertinente reconocer que la Corte Constitucional ha tenido un rol altamente participativo en la configuración de los fueros laborales en el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución Nacional es un texto vivo que exige ser interpretada y actualizada a la luz de las dinámicas y realidades actuales, y en las circunstancias particulares que presentan hoy los ciudadanos y los demás actores que interaccionan con este nuevo contrato social. La Constitución tiene dos características principales. La primera es que es una fuente de derecho a la que cualquier jurista puede acudir para resolver cualquier problema que esté atendiendo. Y la segunda, que es una norma jurídica eficaz, dado que no carece de efecto
o de vigencia. Los jueces con competencias y soportados en el poder constituyente tienen la potestad para invalidar lo que se ha decidido legislativamente o por ausencia de normas. El desarrollo progresivo de la jurisprudencia constitucional ha permitido la comprensión de la constitucionalización de los derechos laborales y cómo realizar su aplicación precisa en los casos de estabilidad laboral reforzada, hoy extendida a estabilidad ocupacional reforzada. El término cosa juzgada constitucional se refiere a una institución jurídica procesalmente fundamentada en el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia, mediante la cual se le otorgan 3 propiedades a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad. Estas son inmutables, vinculantes y definitivas. La cosa juzgada constitucional ha dado lugar a la constitucionalización de los derechos laborales innominados, siendo la estabilidad laboral reforzada una figura normativa a la que pueden apelar todos los ciudadanos que se encuentren en una condición laboral especial de protección constitucional. El artículo 53 de la Constitución Política Nacional establece los principios mínimos fundamentales del derecho laboral colombiano, siendo uno de ellos el de la estabilidad en el empleo. No obstante, se hace relevante aclarar que este principio de estabilidad en el empleo no hace referencia estricta a la permanencia indefinida de una persona en un empleo. Esto quiere decir que bajo ciertas circunstancias puede ocurrir el caso de un trabajador despedido incluso sin justa causa, lo cual es procedente siempre y cuando se le reconozca una indemnización compensatoria derivada de la cesación imprevista del acuerdo laboral pactado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todas las relaciones laborales son susceptibles de poder ser legalmente finalizadas sin una justa causa. Incluso, aun cuando se le pague una indemnización al trabajador, esta se debe efectuar con la autorización adicional de la Inspección de Trabajo, pues de lo contrario, el despido podría carecer de eficacia. La estabilidad laboral reforzada es una figura de origen normativo que cuenta con un refuerzo de garantía constitucional que la proyecta a título de derecho fundamental. La naturaleza de la estabilidad laboral reforzada se estableció en un principio para proteger al trabajador del despido por una situación de vulnerabilidad, aunque hoy tiene el alcance de una situación de debilidad manifiesta temporal o permanente.